Vamos a hablar con un referente de la comunidad. Ya no es solamente sociólogo, ya no es solamente profesor, ahora es yo diría un dirigente comunitario, es el presidente del Llamamiento Judío Argentino, Jorge Elbaum. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por el llamado y un saludo a tu audiencia. Bueno, mira, necesitábamos tu palabra, la verdad, porque los judíos de a pie, que somos muchos, la mayoría, estamos realmente solos, sin representación, y la representación que tenemos realmente es abominable, es muy fuerte, tiene mucha llegada, y queríamos hablar con vos, saber cómo va lo tuyo, si podemos encontrar en este Llamamiento Judío Argentino realmente un lugar donde podamos ser representados en parte. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero ¿cómo ves vos lo que está sucediendo desde los grandes medios, el tema de los atentados? Cuando la DAIA se entera o lee la nota en Clarín donde dicen que el ex embajador en Siria, Roberto Aguad, habló de la reunión secreta mantenida con el canciller Timmerman y su par iraní, entonces ellos salen con su repudio, como siempre, ante la confirmación de la negociación secreta de Timmerman con el tema de traición a la patria, cuando al otro día aparece el mismo embajador al que nombran, Clarín, y dice todo lo contrario, que es toda una mentira y que lo que escribió Daniel Santoro son fábulas. Sí, tu reflexión y la pregunta me llevan primero a pensar la primera parte de la misma, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? En principio decía los judíos de a pie, y pienso que en Estados Unidos, a partir justamente de que hay una representación muy concentrada vinculado a los millonarios de la colectividad judía norteamericana, que se llama AIPAC, se conformó ya hace muchos años un importantísimo polo de contraopinión a AIPAC que se llama G Street, que curiosamente, digamos, el apócope de Jewish Street, o sea, la calle judía, efectivamente algo muy parecido a lo que vos hacías referencia, que tiene que ver con el judío de a pie. Bueno, en Estados Unidos G Street tiene aproximadamente 1 millón de adherentes. Es una organización importantísima y recomiendo a quienes son tus escuchas que miren, si pueden, en YouTube algunas manifestaciones que han hecho en distintas partes de Estados Unidos, y una que se hizo este año en la puerta del edificio de AIPAC, donde yo creo que algunos miles de integrantes de G Street incluso se ataron a las puertas del edificio donde funciona AIPAC, protestando contra esa institución, que es algo así como la DAIA de Estados Unidos, que pretende hacer creerle a la sociedad norteamericana de que son los únicos referentes, y efectivamente no lo son. Son cada vez más minoritarios, son cada vez de alguna manera más ajenos a la perspectiva y a la percepción de lo que son efectivamente distintas agrupaciones de judíos norteamericanos. ¿Y por qué hago esta referencia inicial? Porque tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta. Y yo creo realmente que tanto los judíos norteamericanos como los judíos argentinos no tienen por qué tener ni única, ni dos, ni tres representaciones. El Llamamiento Argentino Judío que yo presido es un polo, no nos creemos que somos realmente monopolio de ninguna posición, simplemente nacimos para mostrarle a la sociedad argentina y a la comunidad y a la colectividad judía argentina que hay otra voz, y ojalá, y lo decimos realmente, que haya muchas voces, y no todas las voces, como bien vos decías, Daniel, tienen que ser monopólicas, tienen que ser dogmáticas, y tienen que ser la referencia de la totalidad. Ese es un grave error que tiene que ver de alguna manera con el criterio de creer que una única voz es más fuerte que múltiples voces. No es así. Ojalá que haya múltiples voces y que haya muchos polos donde todos los integrantes de la colectividad judía argentina se sientan de alguna manera representados en algunas cosas y otras no. Nosotros podemos estar de acuerdo en algunas cosas con algunos referentes, sí, y en otras con otras, así que no hay que creerse el dueño de una visión, y en ese sentido
más vinculado a la tradición talmúdica, diría, la tradición judía no es una tradición como la papal católica piramidal, es una tradición múltiple a la que hizo referencia en el siglo XVII con mucha lucidez Baruch Spinoza. Nosotros no somos algo que tenga que ser monopólico. Nosotros somos difusos, múltiples, y tenemos muchas voces posibles y no única, y no hay que creer que nadie la tiene per se. Eso con respecto a la primera parte, por lo tanto, una convocatoria, tus escuchas, de no creer de que ni la DAIA, ni el llamamiento, ni nadie es único referente de nada, y simplemente lo que tiene que haber son debate de muchas voces y cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora voy al tema de fondo. Sí, yo te tiro otra cosita para que vayas juntando también, ¿no? El tema es cuando los dirigentes comunitarios están en el gobierno nacional también. Sí, efectivamente. A ver, lo que está sucediendo y que tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, que me parece clave, obviamente más táctico. Lo anterior que acabo de decir me parece más estratégico. Sí. Es para pensar y sacarse de encima ciertos mitos con los cuales lamentablemente nos han hecho creer de que hay una única forma de pensar el mundo. Ahora, con respecto a esto último, yo no sé si tu audiencia sabe que al interior de la DAIA, y yo estoy enterado porque todavía sigo teniendo de alguna manera mucha gente que me va contando, hay unos escándalos terribles. Hace aproximadamente 15 días renunció el secretario general en el marco de una interna feroz al interior de la DAIA. Santiago Caplún, ¿no? Santiago Caplún, básicamente por negocios, de alguna manera, porque algunos no están de acuerdo, algunos no están de acuerdo con extender las alas de esa pretendida institución representativa a Randazzo, otros sí, y bueno, en ese marco se llevó la cabeza del propio Caplún, pero curiosamente, desde ese momento, hace 2 semanas, tampoco Cohen Saban, ni siquiera el vicepresidente llamado Indik, está firmando las declaraciones es verdad, sí. Patéticas, por otro lado. Sí, estoy viendo Mario Tanneman y Hammerschlag, vicepresidente segundo, tercero, etcétera, etcétera, sí. En el marco de una descomposición, yo te pido que subrayes esta palabra, en el marco de una descomposición lógica, producto de la cariocinesis y del contacto espurio que supone una institución que en algún momento, en 1935, cuando nació, conozco bien porque vos sabrás y recordarás, Daniel, yo fui director ejecutivo de la DAIA, y tuve un tío mío que fue un gran presidente de la DAIA en los años 60, que se llamaba Isaac Goldenberg, a quien recuerdo realmente con respeto. ¿Está en Israel, puede ser? Falleció en Israel casi a los 90 años, hizo una huelga de comercios ante los ataques de Tacuara, la desaparición de Sirota, etcétera, y tenía claro que en ese momento la única tarea de la DAIA era enfrentarse al antisemitismo y a los nazis, cosas que estos sátrapas, puedo subrayarlo también, no tengo ningún miedo en decirlo, estos sátrapas han abandonado en el marco de componendas políticas escondidas detrás de un paraguas que en algún momento era genuino y que tenía que ver con la lucha contra los nazis, nuestros enemigos y los enemigos de la humanidad, no solamente desde la época hitlerista, sino desde el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa con la DAIA? La DAIA, más allá de que se arroga una representatividad, si uno lee los documentos graciosos de la DAIA, dicen la DAIA, representación política de la comunidad judía argentina. Sí, en todos los documentos que ponen. Les debiera dar vergüenza, porque aunque sea debieran llamar a una convocatoria a ver quién considera que ellos son nuestros representantes, quién los votó para ser representantes, porque la gente tiene que saber que las elecciones de la DAIA votan 30 personas, 30, 40, y algunos de ellos, graciosamente, yo he participado y no lo podía creer, y no he participado como yo era un empleado de la DAIA, no era integrante de la mesa directiva. Votan 3 veces, van y eliminan persona, votan 3 veces. Es una cosa, es muy gracioso. Entonces, estos señores que dicen ser representantes y que han desbarrancado hasta hacer furgón de cola del gobierno de la derecha, racista, neoliberal, argentina, que preside un empresario, Mauricio Macri, que tarde o temprano, subrayo, va a terminar preso en el marco de componendas negociantes entre su rol de presidente y su rol de empresario. No simplemente habría que recordar que en las últimas semanas se puso en evidencia que no declaró
sus bienes como corresponde, que escondió bienes, más allá de los Panama Papers, que gracias al blindaje mediático y jurídico todavía está en el limbo, pero que tarde o temprano le va a llegar su San Martín, como decían en algún momento. Bueno, la DAIA básicamente se ha convertido espuriamente en una delegación de Cambiemos. Hammerschlag, que firma los documentos, es un empleado de Abruj, y todos ellos obviamente Hammerschlag, si no me equivoco, viene de NSI de la mano de Sergio Berman, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente sí, pero después ha desbarrancado a ser una pobre persona que simplemente recibe las dádivas. Permitime recordarle a la audiencia, Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, del desaparecido Santiago Maldonado, que ni una palabra ha dicho la DAIA tampoco de este tema. No, por supuesto, porque no son sus temas. Curiosamente, los judíos que hemos tenido a lo largo de la historia, que hemos sido perseguidos y que tenemos una sensibilidad muy fuerte con respecto a la persecución de los vulnerables, ¿no? Yo siempre, en mi formación más vinculada a la filosofía judía, recuerdo el famoso parágrafo que recita en Pesaj y que muchos judíos de la derecha de country olvidan sistemáticamente, es: recuerda que fuiste extranjero en Egipto, fuiste esclavizado, no te olvides nunca de esos que son vulnerables. Bueno, esa frase que repiten como loros muchas veces en un seder, en una cena de Pesaj, que se celebra básicamente más o menos por la misma época que la Pascua cristiana. Aclaro para tu audiencia que la última cena de Yeshua, o sea Jesús en la tradición latina, es un seder de Pesaj, es un encuentro en el cual los judíos, porque eran todos judíos, los llamados apóstoles de Yeshua, alias Jesús, estaban celebrando básicamente el Pesaj. Digamos, esa gente se olvida actualmente de ese parágrafo de la Torá, de la Biblia, en la cual los vulnerables deben ser nuestros hermanos, deben ser protegidos, etcétera, etcétera, y ni la DAIA ni la AMIA se le ocurre preocuparse por los derechos humanos de nuestro país. En el marco, insisto, de algo que es realmente indignante, que es el robo de una representación que no tienen y un desbarrancamiento hacia una posición de ultraderecha, apoyando a Trump, neonazi, apoyando a todas las tradiciones más fascistas que han históricamente perseguido a los vulnerables y en un momento de la historia a los propios judíos. Ahora, esta derecha, como la llamás vos y lo llamo yo también, no tiene freno, porque han creado ahora este Congreso de Parlamentarios Judíos. ¿Esto existe en algún otro lugar del mundo? No, son sellos que inventan de superestructura, igual que la DAIA. La DAIA votan 30 tipos, en el Congreso Judío Latinoamericano votan 5, en el Congreso Judío Mundial votan 20, y son negocios. Esto la gente tiene que saber. Es como que yo me encuentre con vos, Daniel, y con 4 o 5 y hagamos el Congreso argentino, ¿qué sé yo? Y sí, porque somos 5 judíos y armamos en un bar de Villa Crespo el Congreso Judío Argentino y mentimos a la sociedad diciendo que eso representa a cientos de miles de personas. Son mentiras. Sí, pero en la práctica, Jorge, lo que hicieron es ir a buscar, a todos los judíos que tienen algún cargo en este momento, dentro del PRO sobre todo, y los metieron en la misma bolsa. Hay un tal Wexler que no sé quién es, aparecieron un montón que yo no lo sabía. Lipovetsky sí lo pusieron porque ahora se hizo famoso en la tele, maneja todo, claro, Adrián Huertain cuando no, están los Milstein, están los Mindlin, los Elstein, es una cosa todo millonaria. A ver, vamos a decirle la verdad a la audiencia, son los judíos de country empresarios que roban el paraguas de la legitimidad judía para hacerles creer a la sociedad y al resto de los judíos que son nuestros representantes. De ninguna manera, y en el llamamiento lo decimos claro, nuestras referencias históricas no son esos sujetos que para nosotros absolutamente opuestos a nuestra mirada del mundo, sino nuestras referencias tienen que ver con los inmigrantes que
se sacrificaron, que laburaban horas, que pensaban en mi hijo el doctor, con que los que participaron del engrandecimiento de nuestra patria y del cooperativismo, de las luchas sociales, de los sindicatos. Esas son nuestras referencias y nuestros orgullos, que están obviamente en la vereda de enfrente de la derecha, representado por la DAIA. Entonces, por eso el llamamiento, de alguna manera, tiene su lugar de existencia, porque hay decenas de miles de judíos argentinos que se sienten en las antípodas de esta gente que de alguna manera mezcla política y negocio debajo de un paraguas de los judíos, que tiene legitimidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo una vez un premio Nobel recientemente muerto, el Wiesel, que decía: no podemos de alguna manera pararnos sobre 6 millones de cadáveres para convertir a otros, por se refería a los palestinos, para convertir a otros en nuestras víctimas. Nosotros somos un pueblo que esta gente está olvidándose. Nosotros somos un pueblo perseguido a lo largo de la historia. No nos podemos convertir en perseguidores. Y esto lo digo sobre todo en referencia a que el próximo 12 de septiembre vendrá otro referente de la derecha internacional como Bibi Netanyahu, que tiene ese modelo de pensamiento, ¿no? Que no acepta la existencia de la posibilidad de vivir en paz con otro país al lado que sea Palestina, y le miente a la sociedad internacional, subrayando solamente la desesperación de los palestinos, etcétera, etcétera, y no el hecho de que están ocupados por una potencia extranjera como Israel. Sí, eso mi pregunta iba para ahí también, ¿no? Ahora viene Benjamin Netanyahu. ¿En qué momento, no? Viene, digamos, es una trilogía, Netanyahu, Trump, y aquí Argentina, Macri, es muy parecido los tres, ¿no? Sí, es el eje, digamos, ¿no? Es el eje neoliberal, ¿no? Así, con una fuerza muy opresora, ¿no? Para el mundo. Bueno, va a tener que explicarle Macri a la sociedad argentina dos cosas. Explicar por qué invita a un señor como Netanyahu, que es representante del país que siempre vota a favor de Gran Bretaña en todos los foros internacionales vinculados a Malvinas. Hay 3 países que votan, hay 2 países que acompañan a Gran Bretaña, son Estados Unidos y Israel. El resto de la comunidad internacional apoya a la Argentina. Bueno, estaría bueno que la DAIA, Cambiemos y Macri le explica por qué está recibiendo a uno de los pocos países que en todos los foros internacionales ha votado en contra de la Argentina. Sería muy interesante que lo sepamos. Y también que le explique a la sociedad argentina por qué está invitando al jefe de un partido de derecha, Likud, que en alianza con la ultraderecha fundamentalista israelí, tiene una posición contra la paz en Medio Oriente y sistemáticamente bombardea cualquier posibilidad de sentarse con la autoridad palestina a construir 2 países con soberanías plenas, seguridad, libres de terrorismo, libres de fundamentalismo, etcétera, que es lo que en nuestro caso del llamamiento impulsamos, acorde a la tradición de Shalom Achshav o Paz Ahora, y de otros organismos internacionales y progresistas del mundo. Y justo Netanyahu viene también con sospechas muy graves de corrupción, él y su familia, ¿no? También tiene eso. Eso es realmente, hay que decirlo también, ¿no? Si uno sabe un poco historia y lee historia económica internacional, sabe que el neoliberalismo es absolutamente funcional a la corrupción. No hay modelo neoliberal desde 1973, el primer ejercicio impulsado en el mundo, en el Chile de Pinochet. No hay forma de transitar el neoliberalismo si no es con la compañía indudable de los negocios y la corrupción. Es decir, el neoliberalismo es endémicamente una forma de corrupción. Tardará más o menos tiempo la sociedad argentina en darse cuenta de los negociados de estos gobernantes sátrapas que tenemos, pero tarde o temprano todo eso se va a ver, como en los ministerios, hasta en los más mínimos detalles, estos señores no están orientados al bien público, al bien social, sino básicamente a lograr mejoramiento de sus propios negocios. Sí, y volviendo a nuestra pequeña aldea, estamos hablando con Jorge Elba, un presidente del llamamiento argentino judío, ex director ejecutivo de DAIA. El ex secretario de DAIA, esta es una noticia de estos días, ¿no? Jorge Knoblovich, que ahora se anticipadamente a candidato de la DAIA de vuelta, dijo en estos días: lo de Nisman fue un suicidio.
Vos conocés bien a este hombre Sí, y conocés... Lamentablemente los conozco muy bien a todos. Y conocés su postura anterior. Él siempre estaba a favor del asesinato. Digo al favor porque pareciera como que alientan el asesinato de Nisman, él, Indig, bueno, toda la gente que estaba en la anterior comisión directiva y los que están ahora. Ahora este hombre quiere ser candidato, quiere ser presidente, no sé qué, en la DAIA, dice, para mí fue un suicidio. Mira, yo lo primero que quiero decirte, Daniel, en absoluta, me siento, digo, como en un diálogo de un café, pero es importante que la audiencia lo sepa. Yo conozco a todos estos muchachos cuando fui empleado de la DAIA, algo así como gerente de la DAIA, y una de las primeras cosas que me llamó la atención desde el 2007, que empecé, desde diciembre del 2007 que empecé a trabajar ahí hasta el año 2012, es el nivel intelectual bajísimo de esta gente, el nivel berreta, vulgar, digamos, gente como Waldo Wolf, a quien conocí, pero realmente un nivel de ignorancia y de pretenciosidad, gente que venía básicamente, como el caso de Jorge Knoblovich, que era el director, el secretario de deporte de ACOAG, ¿no? Y Waldo Wolf, que había sido secretario de deporte de Braica, ¿no? Yo no digo, yo soy un deportista, quienes me conocen saben que soy un deportista desde muy chico, además hasta el día de hoy, fui representante de Braica, en la selección argentina de lucha, viajé al Campeonato Mundial de Lucha en 1974, donde fui tercero, en nombre de la selección argentina. Soy un deportista, hice rugby, fui uno de los que empezó a hacer rugby en Hebraica en 1974, 75, etcétera. Luego me fui, digamos, de Braica, etcétera, etcétera, básicamente porque mi participación en el Colegio Carlos Pellegrini vinculada a la política me hizo dar cuenta de la distancia que se me aparecía con ese mundo más de country. Pero más allá de mi biografía personal, con lo que quiero decir que el deporte para mí per se no es un tema antagónico a cierta reflexividad, un elemento que me llamaba mucho la atención era el nivel muy limitado, ¿no?, de esta gente, que hoy yo lo veo a Waldo Wolf siendo diputado, mintiendo descaradamente en sus redes sociales, de una manera que yo digo, este hombre no sé cómo no le da vergüenza ajena mirarse en el espejo, porque todas sus mentiras, por ejemplo dice, el gobierno anterior me ha hecho una causa de traición a la patria. Es un mentiroso, está en la eso es clarísimo que es una mentira. Quien le hizo la denuncia de traición a la patria fue un nazi llamado Lavaqué, a quien yo luego dije, yo no voy a aceptar que mis notas en página 12 sean utilizadas por un nazi. Me acusa de traición a la patria también a mí. Yo voy a declarar a Comodoro Pi, al juzgado de Ercolini, etcétera, etcétera, contra Lavaqué. Este señor Waldo Wolf hasta el día de hoy le miente a la sociedad argentina diciendo que la causa de traición a la patria se la hizo el anterior gobierno, se la hizo Lavaqué, que por otra parte no solamente es un nazi, sino además también le ha hecho un juicio a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner por la causa de los ahorros de la provincia de Santa Cruz en el año 2004 y 2005. Fue defensor de Carlos Menem también, ¿no? Sí, de la esposa de Menem. Ah, de la esposa, Zulema Yoma, sí. De Zulema. Digo, pero yo lo que quiero decir, simplemente quiero transmitir, ya que tengo la oportunidad en un medio importante como vos, que están escuchados, que Waldo Wolf no solamente es un ignorante, es un mentiroso, y además que es un tipo que la comunidad judía argentina debiera tener vergüenza que aparezca diciendo, porque los dirigentes judíos en la década del 30, del 40, del 50, si hay algo que tenían, y esto no me da miedo decirlo, eran seres humanos cultos, formados, intelectualidad. Tenían una gran tradición vinculada a la lectura. Eran tipos que digamos, uno podía estar de acuerdo, en desacuerdo, pero había una característica que tenían los dirigentes, que eran cultos, eran tipos que tenían mucho vínculo con la tradición nuestra, judía, del pueblo del libro, se vinculaban con los libros. Bueno, un tipo como Waldo Wolf, como Jorge Knoblovich, como Hammerschlag, etcétera. Coy Saban mismo. Sí, yo perdóname, pero los conozco mucho. Realmente uno se sienta a hablar y yo me sentía hablar, y estaba azorado. Bueno, pero por eso Rubén Beraja sigue siendo el líder de ellos, que por supuesto lo supera en no, todo, ¿no? Es verdad, Beraja
es la última versión obviamente la derecha, de la tradición ortodoxa casi de los sefaradíes argentinos, pero al lado de estos es Einstein. Es lógico, sí, a eso. Digo, más allá de sus vínculos financieros y las causas, dos causas importantes, una por ocultamiento y otra por estafa, digamos, causas que todavía continúan. Sí, la de Banco Mayo, claro. La de Banco Mayo es por estafa, y la de encubrimiento de la AMIA es por sus vinculaciones de relaciones carnales con el menemismo, digamos. Sí, ¿no? exacto. Pero más allá de eso, efectivamente vos tenés razón, estos tipos son unas versiones muy patéticas y tus escuchas y tu audiencia debe saber que son impresentables, que me encantaría que muchos de tu larga audiencia pudiese sentarse a intercambiar 3 palabras con estos señores para darse cuenta que son fantasmagorías, digamos. Son terroríficos, diría yo. ¿Sabes por qué? Llevándolo al plano ya radial, que este tipo como Blovich, nunca me sale bien, no importa, que este hombre que ahora diga que lo de Nisman fue un suicidio, cuando estuvo sentado con toda una mafia de rufianes, como bien lo nombrabas vos recién, que apuntaron y apuntan al asesinato. Sí, él es un íntimo amigo de Waldo Wolf. Claro. Entraron juntos a la DAIA. Íntimo amigo, perdóname, de Marta Nercella también. Sí, yo lo sé, claro. Marta Nercella era la abogada de Veraja, en particular, del Banco Mayo, de Yabram, cuya una de las empresas de Yabram era la encargada de limpiar la AMIA al momento del atentado. Ella era Nercellas, que hizo un desastre que siguió apoyándolo al juez Galeano hasta último momento y que se llevó, según lo que me dijeron, más de $300.000 por las tareas realizadas en el juicio, ¿no? Sí, esa parte no lo sé, lo que sí sé que su íntimo amigo es el Jorge Fino Palacios. También, claro, y bueno. Bueno, pero cuestión de Nolovitz, digamos, es un señor impresentable, realmente, un señor que puede dar tres vueltas en el aire, decir una cosa, otra. Yo recuerdo, creo que fue el año 2013, que hizo una gira en nombre de la DAIA por Estados Unidos, y se presentó en Miami hablando, digamos, junto a un famoso dirigente de la ultraderecha cubana en un templo, diciendo que digamos que el gobierno de Cristina había sido responsable de la muerte de Nisman, etcétera, etcétera, y ahora dice que fue suicidio. Bueno, esta gente en realidad lo que hace esto, la gente lo tiene que saber. Estos señores lo que hacen es entrar a la DAIA para hacer negocios. Claro. Tarjetear. Para vincularse. El señor Nolovitz era un abogado que digamos, de muy poca monta, que tenía muy poco trabajo, y probablemente, a lo mejor esa parte no la sé, hipotetizo, luego de su inscripción como pseudo dirigente de una institución que no representa a nadie, empezó a articularse con el gobierno, con Cambiemos, con algunos empresarios, etcétera, etcétera, y habrá conseguido algunas tareas, algunos trabajos leguleyos que le permitirán sobrevivir. Claro, ahora la tarea, Jorge, discúlpame, me parece de ustedes, es justamente que el gobierno sepa que estas no son representaciones, no son las únicas representaciones de la comunidad judía. Eso no se ha logrado todavía, no se ha logrado. Eso no se ha logrado, estamos tratando, digamos, algunos sectores de la sociedad argentina saben que hay otra voz. Para nosotros es muy importante, en nuestros casi 3 años de existencia hemos logrado que por lo menos el sector más, si se quiere, vinculado al sector más nacional y popular, el sector progresista de la Argentina, sabe que tiene, si quiere hablar con alguien de la comunidad judía argentina, tiene en nosotros un lugar de interacción, que no son solamente ellos. La DAIA y la AMIA le habían hecho creerle a la totalidad de la sociedad que ellos eran los únicos, y ahora, hay un sector de la sociedad que ya sabe que existen otras voces. Ahora sí, pero lo que me parece que habría que tentar a gente que los vea a ustedes como, digamos, una sombra negra, subversivos, que ustedes lo que hacen hablando, a mí me pasa lo mismo, lógico, que contando lo que pasa en la comunidad despertamos a los antisemitas, todo ese tipo de cosas. A ver, nuestros enemigos son los nazis y los antisemitas. La DAIA y la AMIA para nosotros son simplemente unos fantoches mentirosos que dicen representar la totalidad de algo que no son. Nosotros tenemos claro quiénes son los enemigos del llamamiento argentino judío, quiénes son enemigos en la historia
del judaísmo, de las distintas formas que ha tenido el judaísmo, y eso no nos van a sacar otra palabra. Sabemos que los enemigos de la humanidad son aquellos que destruyen a los vulnerables, a los marginados, a los desocupados, que establecen políticas genocidas. Entonces, digo, eso lo tenemos claros. Es lo mismo, si se quiere, que la DAIA tenía claro en 1935 cuando nació, y estos tipos lamentablemente han olvidado, defenestrado, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, hay que decirlo, el llamamiento recupera las viejas banderas de un judaísmo popular, sí, que está en la calle efectivamente, y que tiene de la vereda de enfrente a los lavaqué, a los nazis, más o menos eufemizado, porque hoy parece que hay muchos nazis que están de acuerdo con las políticas de Israel, básicamente porque somete y reprime a pueblos vulnerados como los palestinos. Bueno, nosotros, en nombre nuestro, no van a hablar. Nosotros reivindicamos las tradiciones populares del iluminismo judío también de los últimos 2 siglos, que como Einstein, como Freud, etcétera, etcétera, repudiaban toda forma, digamos, fascista en cualquier tradición que aparezca, sea musulmana, judía, católica, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, será difícil, lo es, sí, nuestra existencia, no tenemos problema, estamos muy convencidos de nuestro rol, sabemos que algunos ya lo reconocen, y será una institución que habrá nacido para ocupar un lugar abandonado, lamentablemente por otros, pero que bueno, competirá en todo caso para advertir a la sociedad argentina y al mundo que la única forma de ser judío no es ser un fascista como la gente neoliberal de la DAIA. Ahora, para terminar, y ya no te robo más tiempo, un tema que sale del doctor Eli Carmón, que es uno de los mayores expertos mundiales en contraterrorismo, así también se autotitula, ¿no? Porque también sale eso como el tipo de que más dijo: no creo que los iraníes tuvieran las posibilidades operacionales ni la voluntad de hacer una operación que para ellos fuera tan importante desde lo político. Ellos, los iraníes, siempre consiguieron continuar con su voluntad sin que sus operativos o dirigentes fueran implicados en el exterior. Yo la verdad que el tema de la causa AMIA 1, que es la del atentado, desde el llamamiento hemos optado, después de muchas discusiones, nosotros hicimos una asamblea fundacional donde ese fue uno de los temas de debate, ¿no? Uno, que es ser judío en Argentina. Invito a tu audiencia a que revisen la página llamamiento.net, donde están los documentos fundacionales, y además publicamos, y en las redes sociales que también tenemos presencia. Pero digo, nuestra posición con respecto a eso es: nosotros queremos la verdad y la justicia para las familias de las víctimas y para poder de alguna manera que los muertos descansen en paz, y no importa, digamos, nuestras hipótesis personales o subjetivas, no creemos que sea bueno ponerlas sobre la mesa. Nosotros exigimos que la justicia trabaje, una justicia argentina que sea caracterizada y se sigue caracterizando por ser ineficiente y de alguna manera muchas veces comprometida con, como lo hemos visto en el caso de Galeano, de Mühlen y Barbaquia, comprometidas con el oscurecimiento más que con la verdad. Haya sido los iraníes, hayan sido Hezbollah, hayan sido nazis locales, hayan sido los tres juntos, haya sido un cuarto organismo que desconocemos, etcétera, etcétera, nosotros queremos que haya justicia, justicia para la sociedad argentina, porque el atentado fue en la Argentina, ambos atentados en el 92 y 94, más allá que el primero haya sido contra una delegación del Estado de Israel, pero murieron argentinos. Sí, quien ha decidido hacer 2 atentados en la Argentina sabía que iban a morir argentinos, no les importó eso, con lo cual nosotros como argentinos, como judíos, como sectores vinculados al progresismo y al nacionalismo popular latinoamericano, exigimos justicia, y no nos importa quién es el culpable, y creo que no hay que tener ningún miramiento a buscar la verdad, y quien sea tiene que pagar las causas de esos crímenes aterradores. Entonces, digo, nosotros le exigimos a la justicia argentina que cumpla con su rol, que no lo está cumpliendo, que sigue sin cumplirlo, porque evidentemente, y esta es nuestra hipótesis de fondo, alguna causa hay por la cual a
a 24 años del atentado a la AMIA y a 26 años todavía no tenemos resultados. Evidentemente hay muchos intereses en evitarnos el conocimiento de la verdad, pero en vistas de la reciente historia argentina, en que al día de hoy se están juzgando criminales genocidas que cometieron horrendas torturas y asesinatos de los años 70, nosotros seguimos teniendo esperanza que tarde o temprano sepamos la verdad y podamos condenar, como se está haciendo en los tribunales federales, a criminales de lesa humanidad de la dictadura, y podamos también tener a los criminales del atentado a la embajada y a la DAIA en el banquillo de los acusados. Jorge Elba, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos tus compañeros de llamamiento. Muchísimas gracias por tu llamado y agradezco a tu audiencia la escucha. Gracias. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.